Hola, bienvenidos a Sobrevivientes. En el día de hoy vamos a estar conversando con una psicóloga muy apreciada, con mucha capacidad, y vamos a estar hablando sobre el duelo. Es un tema realmente importante porque todos lo sufrimos a través de la vida, ya sea hasta en la adolescencia se vive un duelo por las pérdidas, o sea, de que el duelo no solo es la pérdida de una persona que uno quiera. Lo que queremos es entrar en ciertos detalles, lo que es el duelo, yo diría que es el duelo largo, ese duelo de que no se termina de cerrar porque quedan cosas pendientes familiares o de justicia o cualquier otra índole, lo que hace más difícil al doliente poder cerrar ese ciclo. Para eso hemos invitado a la experta en duelo, Ileana Montero, así que bienvenida, Ileana. Hola Nelly, yo muy agradecida de estar aquí, porque la verdad es que el duelo, hay personas que evitan hablar del tema, hay personas que no les gusta porque piensan como, ay, ya está hablando de algo negativo, y la verdad es que todos a lo largo de nuestra vida vamos a sufrir una pérdida, ya sea de cualquier tipo de esa que tú dijiste, y hay tan poca educación y hay tanta actualización en el tema y hay tanta especialidad en el tema, que espacios como este abren las posibilidades de que las personas puedan entenderse mejor, porque los duelos vienen de la palabra griega duelen, o sea, Exacto. Todos van a doler. En todos tendremos que adaptarnos, en todos tendremos que dejar algo y ser una nueva persona sin borrar lo que yo fui. Entonces es importante que estos espacios existan. Los duelos necesitan ser validados, testificados, evidenciados por los demás, y por eso los duelos que se viven en silencio tienen un mayor riesgo, pues, de que no se puedan gestionar, ni adaptar, ni integrar. Y hay tanta novedad en relación al duelo, que ya los duelos no se cierran, no hay ciclos, no hay etapas, no hay tiempos específicos. Sí, porque antes te decían, el duelo tiene 4 etapas, que lo primero es esto, que después duele, que después tú niegas y que después tú aceptas. O sea, era como pam, 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 como que no. Y todo eso puede pasar, pero sin etapas, sin etiquetas. Y te voy a explicar por qué. El duelo no es una carrera, es un camino a atravesar donde yo me voy a conocer, pero no es un espacio donde hay semáforos, ya pasé tal cosa, ya pasé tal otra cosa, no. Todo eso se da sin un orden específico. Entonces, tener una mala idea o una idea errada o una idea preconcebida por otra persona que ha vivido un duelo, te puede a ti en cualquier momento atascar en tu propio duelo y prolongarlo. Entonces, por eso, el duelo también tiene tantas actualizaciones. Primero, es único. Yo diría que la más importante de las características es su unicidad. Tú y yo podemos vivir la misma cosa, pero tú lo pasas de una manera y yo de otra. ¿Y por qué? Porque tiene que ver mucho con tus características personales, las cosas que tú traes, de tu hogar, de tu casa, tu estilo de apego, que es muy importante evaluar. Tiene mucho que ver con cómo tú has manejado tus pérdidas y esas herramientas internas que tú tienes. ¿Qué te pasó a ti? Que aunque nos haya pasado lo mismo, ¿quién te comunicó a ti? ¿Cómo fue esa pérdida? ¿De dónde nace? ¿A quién involucra? Tiene que ver también con el tipo de persona que tú eres, si tú eres callada, si tú te aíslas, si tú tienes una buena red de apoyo. ¿Cómo tú viviste tus pérdidas anteriores? ¿Qué te hace a ti ser resiliente o no ser resiliente? ¿Qué te hace a ti ser una persona flexible o no flexible? Perdón que te interrumpa, ahora que tú dices ser resiliente o no, ¿la resiliencia se puede aprender a hacerlo? Sí, claro que sí. Uno aprende a ser resiliente desde pequeñito. Pero ya una persona adulta, que le pueden pasar ciertas cosas que tú dices, bueno, tiene que ser resiliente, esa persona, si va donde un profesional de la salud como eres tú, ¿te pueden dar herramientas a aprender a hacerlo o no? Bueno, se pueden dar herramientas a partir de quién es la persona, respetando la persona. Y qué bueno que tú dices que vaya donde un especialista, porque los especialistas en duelo, ¿qué hacemos? Nosotros escuchamos historias
y estamos para abrir oportunidades de que esa persona pueda gestionar desde donde lo vive, cómo lo vive, su autocuidado y por supuesto dándole herramientas de cosas que ellos no ven, que nosotros sí podemos ver. Y tenemos esa capacidad de conocer al doliente porque la experiencia académica no se improvisa. A ti te puede haber ayudado quizás a superar algo. Una vez, a pesar de vivir sola, una vecina que te pasaba una tacita de café o te buscaba esa galletica que tú querías y era tu momento de me están cuidando. Otra persona puede tener muchas personas que la cuiden y que estén atendiéndole, pero que no necesariamente le estén dando lo que ella necesita. Entonces tiene mucho que ver el contexto, por eso es único. Entonces yo no puedo evaluar una persona por lo que diga un libro, sino que la experiencia académica, la experiencia y la parte académica tiene mucho que ver. Entonces, lo que nosotros generamos también es esperanza en algún punto, ver dónde hay ese destello de esperanza. Y eso que tú me dijiste de la resiliencia, sí puede ser, porque la persona lo que hace es que anteriormente se consideraba que el vínculo con la persona terminaba, se murió, concluyó, ¿qué hago yo con esto? Eso se resignifica a través de tu propia narrativa y tú vas dándole otra dimensión a esa persona. Por ejemplo, te pregunto yo a ti, tú tenías abuelita, tú tenías a alguien importante en tu vida. ¿Tú has concluido esa relación? ¿Tú has dejado de recordarlo o de incluirlo dentro de tu diario vivir? Sí, no, de alguna manera. Por ejemplo, mi hermana. Yo perdí mi hermana. Para mí ha sido el dolor, porque papi y mami murieron, bueno, habían cumplido un ciclo de vida. A mi hermana como que todavía le faltaba. Eso es algo que ella murió van a ser 10 años. Hoy, cualquier cosa que me pase, buena o no tan buena, la primera persona que viene a mi mente es ella. Carmencita, ¿cómo lo tomaría? Gracias a Dios que no está, porque se hubiera muerto entonces. O sea, entonces la tengo en mi vida todavía. La tienes en tu vida y todos los seres que se nos han adelantado los tenemos en nuestra vida. Lo importante es tenerlo de una manera en que podamos hablar de esa persona, no desde el dolor, sino desde lo que esa persona nos entregó en vida. Pero hay muchas personas que ese duelo le queda atascado y hay personas que se quedan en el tiempo. Anteriormente le decían, mira, tú ve a la señora de que vive en esa esquina, por ejemplo, esa señora desde que se le murió su hijo, más nunca ha vuelto a ser quien era. Es más, ella no se para de esa mecedora. Entonces esas son personas que no han gestionado su duelo y que pueden estar viviendo un trastorno de duelo prolongado que también se identifica por muchas otras cosas. Entonces es muy delicado hablarle a un doliente, no, y como personas y acompañantes estos espacios son importantes y te voy a explicar por qué. A veces yo he ido a mortuorios a despedir personas queridas y yo escucho a las personas decir, ay, ya te salvaste, tan malo que fue, ya amiga, ya acabaste, saliste con él. Ay, Dios mío, entonces, con el muerto ahí. Exacto, entonces son cosas que si era tu amiga y te confieso en algún momento, era su pareja o era una persona que tenía una relación con ella. Quizás en ese momento ella no quiere escuchar eso, quizás más adelante se lo refuerce, pero en ese momento no respetamos eso. Ahora tú lo que tienes que hacer es, hay muchas directrices, entonces hay unas expectativas de lo que cree la gente que es el duelo, de lo que yo viví del duelo, pero de lo que el doliente está experimentando, que son muchas cosas distintas y una sola a la vez. Hay personas que gestionan el duelo a través del otro, que han tenido pérdidas similares y que no gestionaron su pérdida y van a la par con esa persona y ahora te va a pasar esto. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Hay personas que no necesitan sentir a una persona amada y estar dolidos y llorar. Entonces, ese patrón de que fulano no lloró, ay, qué insensible, yo lo vi indiferente, eso no existe en el duelo. Eso es imposible de tú cuantificar o de tú ver desde dónde sufre la otra persona, cómo lo hace. Y juzgar. Y juzgar. Juzga mucho. O desde dónde esa persona lo está viviendo. Entonces, por eso, encarecidamente, es importante buscar a los especialistas. Yo tengo personas, Nelly, que van solamente para decirme, yo me siento de tal manera, yo lo que quiero saber es
si esta decisión que yo estoy tomando ahora es importante. Okay. Y entonces son personas que viven un duelo normal, pero obvio que tienen cuestionamientos, porque alguna persona les ha dicho algo equivocado, en el momento equivocado, ellas tienen algunas ideas preconcebidas de cómo la vivieron su hermana, su tía, su abuela, su tatarabuela, de cómo la vivió el vecino, de cómo la vivió una amiga de ella que vive en Estados Unidos y que se fue hace muchos años y que la llamó y le dijo cómo ella lo iba a vivir. Entonces, nadie puede pronosticar a un doliente. Y por eso es tan natural ver que a los 10 años, como tú dices, a los 14 años que hace que yo perdí a mi padre y a mi hermano, yo pueda llorar algún día por ellos y yo le puedo decir y le pueda reclamar, contra él, no estás aquí. Entonces, no, yo no estoy mal, es que ese es el duelo y ese es el vínculo continuo que tú tienes con tu hermana, que es un término que data del año 96 y todavía en nuestra sociedad se desconoce. Y que hija, pero hace tantos años que morí, tú todavía estás así. Exacto. Te puede pasar un día puedes llorar amargamente por ella y no necesariamente es un retroceso, es que ese es el duelo cambiante, errático, que vuelve, que da la vuelta, que se hace presente. Yo he tenido madres que casan a sus hijas y ellas son las que desfilan con su hija el día de la boda y yo veo que la niña lleva pues la imagen de su padre. Y esa misma madre me dice, yo tuve que hacer un aparte e ir al baño porque mi esposo y yo siempre hablábamos de lo significativo. Este era su momento, este era el momento y él no está aquí. Entonces, también el duelo necesita autocuidado de personas, de poder ventilar, de privacidad, de poder cambiar. Y hay algo importante que tú me dirás si es como yo lo veo, no, que el duelo no es solo pérdida de un familiar, pérdida de una persona, porque el duelo puede ser, y te voy a hablar de mi experiencia con el cáncer, eso también crea un duelo. Claro que sí, un duelo anticipado ante tu diagnóstico, ante cómo lo viviste, quién te acompañó, cuál era la prognosis de la enfermedad, qué era lo que tú ibas a esperar. Algo que inquieta mucho a los dolientes de duelos anticipados con diagnóstico de enfermedades es ¿qué va a pasar conmigo? ¿Será este el final para mí? ¿Cuál es mi esperanza de vida? Entonces, también hay un trabajo del doliente porque tú eras un ente activo en tu diagnóstico. Tú decías, probablemente, ¿qué es lo próximo? Hay muchas personas que se quedan ahí porque no las entienden, que le esconden el diagnóstico a hijos, adolescentes. Y en el caso del cáncer yo vi con mucha gente que no lo habla, o sea, como, ay no quiero que sepan que yo tengo cáncer. Exacto, porque uno de los temores del doliente, uno de los grandes temores del doliente es que le cojan pena. Entonces, por eso necesitamos esta educación. Ay, la pobre fulana que perdió a su hijo. Ay, la pobre fulana, mira, tiene esta enfermedad crónica. Una mujer llena de vida, ejecutiva, que trabajaba. Entonces, ese cambio de rol y esa adaptación y ese yo insertarme, eso es bueno hablarlo. A veces llegan dolientes a mi consulta y que yo siempre les pregunto antes, yo hago 4 preguntas. ¿Quién les refirió? Que me den sus datos generales. ¿Y cuál es el motivo que están aquí? Yo pasé 4 años con mi esposo enfermo y luego de una larga batalla contra una enfermedad terminal, finalmente falleció. Entonces, aquí tenemos tantas especialistas en psicología de la salud y psicología clínica, muchísimas, que pueden acompañarte durante este proceso. Hay muchas personas que utilizan los grupos de apoyo. Y esos grupos de apoyo son importantes porque canalizan, pero siempre acompañarse del especialista de la salud, siempre acompañarse del especialista en duelo, porque entonces llegan con lo que nosotros llamamos un gran cúmulo, un rosario de pérdidas, como decía un profesor español. Hay personas que van a llegar como con un rosario de pérdidas no gestionadas. Imagínate. Desde un largo tiempo. Le cuesta un esfuerzo de salud, tanto físico como emocional al doliente, porque el duelo también se vive en el cuerpo. El dolor de una pérdida se vive en el cuerpo. Eso a nivel neuropsicológico está más que comprobado.
Incluso muchas veces se vive primero en la mente y luego en el cuerpo. El cuerpo necesita identificar que ya no hay una señal de alerta o de peligro, que ya yo estoy seguro. Y todo eso se va gestionando, ese cúmulo de cosas es lo que hace la sobrecarga del doliente, que la persona se sobrecargue. Y por eso es importante gestionar. ¿Y qué es gestionar? Que alguien lo testifique, que alguien me escuche, que yo lo viva acompañado, ya sea de la vecina que me dio el café o de un profesional de la salud o un grupo de apoyo, que ojo, también con los grupos de apoyo a dolientes hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo un grupo de apoyo terapéutico que un grupo de amigos o amigas donde vamos a hablar de nuestras cosas. Los grupos de apoyo para dolientes tienen una estructura. De eso vamos a hablar, dame ahora, porque yo estaba pensando hacer unos talleres para los sobrevivientes de cáncer. Y quiero saber tu opinión sobre eso. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a las que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. En CEPEM cumplimos 30 años energizando la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Perón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Una historia real, es el junto en la mesa y el salami súper especial Indubeca, viviendo el instante, creando recuerdos y el sabor auténtico que une momentos. En mi mesa comparto historias con toda la familia, contando memorias, se siente la alegría disfrutando del sabor, súper especial entre amigos lo mejor, celebrado con Indubeca, acompañado de todos en una fiesta, un alimento que une momentos, nos sentamos juntos con sentimiento. Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos. Porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.
Aquí regresamos con Iliana Montero. Iliana, yo quisiera que habláramos sobre los grupos para dolientes, porque desde mi experiencia no he visto que aquí se hagan. O sea, que realmente tú puedes ir a un sitio y que las personas que están ahí hemos pasado por situaciones similares y que haya una persona que nos guíe. Yo en un momento me he puesto a estudiar y a entender y a todo eso, ser facilitadora, pero entiendo que como facilitar es una cosa y ser psicóloga es otra. O sea, yo no soy psicóloga. Yo sí puedo entender en base a mi experiencia, pero no darle las guías adecuadas desde el punto de vista académico, porque eso yo no lo tengo. ¿Existen aquí, se pueden hacer o qué? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tipo de grupo? Mira qué atinada tu inquietud, porque los grupos para dolientes tienen una estructura que debe ser facilitado por una psicóloga y una coterapeuta. Los grupos para dolientes deben ser pequeños, hay que tomar en cuenta la hora, eso tiene una estructura, unas reglas a seguir, pero sobre todo se da desde la espontaneidad. Los grupos ideales, hay muchos grupos en redes que son virtuales, los ideales son presenciales, porque ¿qué pasa si una consultante o una doliente o una participante se desregula? ¿Quién la regula? ¿Quién va a tener la capacidad para regularla? Tiene una crisis. ¿A qué tú llamas regular? Autorregular es que entre en un ataque de llanto o que tenga cualquier manifestación física o que entre en un llanto incontrolable o que entre en mucha ira. ¿Quién autorregula a esa persona? Entonces, debe ser el psicólogo o la persona que la ayuda. Entonces, veo que existen grupos virtuales y en un horario de noche. La pantalla es un instrumento muy, muy interesante que une los que están cerca, pero ¿quién autorregula a esa persona que ha tenido, vamos a decir, que ha podido expresarse en un horario de noche? Que quizás le da insomnio, tu experiencia. Entonces, eso es algo tan íntimo que a través de una pantalla, todos hemos estado con pantalla, a veces se pierde muy frío. Se pierde, a veces entra una persona a hacerte una pregunta. Entonces, lo primero es que hay una parte que es de la confidencialidad. Para que esas personas se abran, ese ambiente tiene que ser un ambiente muy seguro. Sí. Y que hayan más personas, y no es necesario participar, no es obligatorio participar, pero ese terapeuta se tiene que asegurar de que todo el que esté ahí compartiendo, se vaya a su casa tranquilo, haya comprendido algo que tiene que gestionar. ¿Y quién garantiza eso a través de una pantalla? Un aspecto muy importante del duelo y que es poco hablado es la espiritualidad. Tú misma, cuando entramos al programa, me dijiste, mira este regalo tan lindo que me dieron, que es esa Virgen, aunque yo no soy la persona más espiritual. Hay espacios, la espiritualidad está comprobada que es un aspecto positivo para el duelo, pero no todo el mundo es espiritual. Claro. Entonces yo no puedo convocar en un lugar que es espiritual, ni decirte que la espiritualidad y que la fe van a aportar a tu proceso cuando tú no te identificas con eso. Sí, eso es algo que yo siempre he visto, de que vamos a reunirnos que en la iglesia y eso, espérate. O los grupos, que me perdonen todo lo que tienen esos grupos, que un grupo de 15 personas donde todos somos diferentes y lo primero que te mandan toda la mañana es una oración y el Padre Nuestro y la cosa. Para mí. Sí, porque yo entiendo que tú... Perfecto, o sea, entiendo que tú quieres que yo sea espiritual, pero si yo primero no soy de tu propia religión, los psicólogos es una falta de respeto. Los psicólogos no queremos que seas espiritual, los psicólogos debemos de respetar cualquiera que sea tu creencia espiritual, claro. Si ya sea el budismo, ya sea lo que sea,
cualquier tipo de religión, pero solamente con tú haberme dicho eso, el psicólogo tiene que tener el oído muy fino. ¿Cómo tú vas a entender cuál es la creencia de una persona cuando hay una pantalla y está masivamente esa pantalla llena de personas? Yo no sé si lo que yo voy a decir esa persona tiene sentido, le tiene sentido, pero ya yo asumí ese compromiso y lo asumí el compromiso desde lo que yo vi, que hay mucha gente que van, entonces probablemente yo estoy yendo en vía contraria y eso es un término que yo utilizo mucho con los dolientes. O sea, el yo decirle a un doliente algo que no se identifique con desde quien él es y desde el momento en que él se está viviendo en el duelo, inmediatamente si tú te metes por la José Amado Soler, ¿qué te va a pasar? Vas a chocar y vas a quedar mal. Entonces, eso es lo que está pasando en algunos aspectos aquí, que no podemos obligar al doliente, ni no podemos ir todos porque algo te haya funcionado. Yo no estoy en desacuerdo con los grupos. Ahora, si son grupos de terapia grupal para dolientes. Y cerrado. Son diferentes, eso tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener una estructura y tiene que la persona necesariamente saber manejar todos los aspectos que se van a dar en ese círculo cerrado para que tenga progreso el grupo. Y a mí me gustan los grupos. Yo los recomiendo mucho después de un proceso terapéutico. Algunas personas no les gustan los grupos, algunas personas quieren vivir su duelo en soledad, o con mi mamá, o con mi hijo, o con mi íntima amiga. Hay algunos dolientes que me dicen, no, es que yo en mi casa no me encuentro. Ahora, cuando viene Cristina, que es mi amiga, solamente con ella llevarme al malecón y bajar el vidrio y yo ver ese mar y estar ahí con mi amiga y poder llorar y poder explicarle cómo yo me siento. Terapia. Ser entendido. El doliente lo que necesita es ser entendido. Pero tú sí estás de acuerdo con la terapia de grupo llevada, lógico. Claro, como son. Claro que sí, claro que sí. Es un concepto difícil de armar aquí. Yo te iba a decir, porque yo en los procesos que he pasado, digo, pero aquí no hay grupos. Eso es una técnica muy aceptada y muy utilizada en Estados Unidos. Personas que yo veo o que se han mudado de aquí, luego que han vivido gran parte de su proceso, porque uno también tiene que, muchas veces el doliente sabe cuando ya la terapia le funcionó y puede tener esa capacidad, ha reorganizado su vida alrededor de la pérdida. Entonces, muchas veces le digo, mira, si quieres, averigua en tu comunidad, que yo sé que hay muchos grupos de dolientes. Pero fuera. Aquí es un concepto todavía no muy aceptado. Tenemos muchos tabúes los dominicanos y los latinoamericanos. Tú dices, y no son aceptados porque todavía tenemos la cosa de que tú vas al psicólogo, tú estás loco. Exacto, o yo no quiero y ha pasado tanto tiempo. Y la gente va a saber lo mío. Sí, no, y sobre todo, y me pegará a mí ir a un grupo de dolientes, pero ya tiene 5 años, mi hermana que falleció, o mi mamá, o yo tengo ya acepté la idea de que iba a ser coja toda mi vida porque me operaron la rodilla y quedé con un pie más corto que el otro. Entonces, eso que tú hablabas de las pérdidas, no solamente son las pérdidas por muerte, sino otro tipo de pérdida. Claro. Y una cosa, el duelo, vamos a poner el caso, bueno, que ahora está en la prensa y todo, yo no me había referido a ese caso porque entendía como que ya hay una saturación, pero creo que sí tenemos que hablar de eso. El caso de Yetset, todos esos padres, todos esos esposos, todos los hijos, todos los familiares, que ya tienen 1 año que perdieron a su ser querido, pero cada día tienen que traer a su mente no el recuerdo de cómo era y eso, sino de lo que pasó. Y yo no tengo respuesta, y tengo que ir a la justicia, y voy al palacio, y aquel dijo esto, y o sea, están expuestos todos los días de su vida. O sea, no tienen paz, no tienen un minuto de respiro. Sí, ahí volvemos de nuevo a lo que yo encuentro que es uno de los aspectos más importantes del duelo. El duelo es único. Hay dolientes que necesitan sumarse a ese movimiento y están exigiendo justicia, hay dolientes que no. Por eso vemos tantas personas que quizás han desestimado la parte legal, que no podemos enjuiciar. Hay personas que sí necesitan esa parte legal y hay personas que no, que viven su duelo de manera privada. Pero eso que tú has dicho de tener algo pendiente con algo legal
y la manera, la naturaleza del suceso, lo que pasó y la cantidad de personas, la colectividad y la información mediática, como tú bien dices, que estamos viviendo, son todos como checklist para una persona poder vivir un duelo prolongado, según el DSM-5, un duelo que se atasca, porque hay dos cosas. Está la parte de la herida abierta e interminable y recurrente, que nos recuerda esa parte de lo que pasó, y está la parte de cómo yo me voy a adaptar a vivir una vida sin mi ser querido. Son dos cosas diferentes que se deben de gestionar simultáneamente. Es doble dolor. Hay mucho más dolor, porque hay también, tú no has cerrado una parte. Hay una parte que está abierta y latente, y esa narrativa está fragmentada. Entonces, cuando el doliente puede hacer su propia narrativa, y sí los dolientes necesitan saber qué pasó, son simplemente porque eso es parte de su proceso. O sea, yo he tenido dolientes que su familiar ha chocado en un accidente de carro y vienen y me dicen, usted me va a decir, yo he hecho una locura. Digo yo, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Me dicen, yo fui allá por el aeropuerto de Ligüero, a donde hay un bote de carros del seguro, y yo tuve que ver el carro donde se accidentó mi hermana o mi papá o mi persona querida, y ver todo lo que pasó, ya que usted no sabe con lo que yo me encontré. Yo me encontré con una medallita y me va narrando la historia. Para esa persona fue importante ver la manera como quedó ese carro y que ella se convenciera de que no había manera única de que él se salvara. Entonces, los dolientes necesitan saber qué fue lo que pasó ahí. Y muchas personas tienen la fortaleza de estar en ese juicio, otros no, otros encarecidamente lo necesitan porque piensan que hacer justicia es una cosa y yo procesar mi duelo, adaptarme a yo estar sin mi hija y a toda esa estructura nueva que me quedé con sus hijos, que yo soy una persona, un adulto ya mayor de 70 años, criando a esta niña, o sea, se entremezclan muchas cosas. Y todo eso debe de gestionarse. Esas personas tienen el riesgo de un duelo prolongado. Ok, ¿qué un duelo prolongado? ¿Qué cosas pueden hacer en una persona? O sea, ¿qué le pasa a esa persona que tiene un duelo prolongado? Bueno, la persona puede tener depresión, puede tener ansiedad, puede tener insomnio, puede tener ideas recurrentes, puede necesitar saber más información, o sea, y la saturación, o puede no necesitar esa información y simplemente alejarse. Esa persona simplemente no se puede reintegrar a una rutina de vida, ni a la que tenía, ni adaptarse a la nueva. Simplemente están con esa herida latente y el duelo no se gestiona en el momento. O sea, están paralizados en el tiempo. Están paralizados. Ni el antes ni el después. Están atascados. A mí me gusta hablar de un atasco, porque un atasco, tú tienes una brechita para salir, o sea que hay posibilidad de salir. Exacto. Si se gestiona con un profesional. Entonces, en ese duelo recurrente, en ese vivir, hay personas que lo necesitan, vienen esos pensamientos rumiantes todo el tiempo, y hay una narrativa fragmentada, porque imagínate una persona que comienza a buscar todas las noticias de cada reportero, de cada canal de televisión, de lo que allí pasó. Ya su historia se va envolviendo en otras narrativas, tiene más cuestionamiento, y la persona simplemente puede colapsar, porque el sistema inmune baja también, o sea, el sistema inmune se afecta con los duelos, entonces puede enfermar, puede pasar, está siendo infuncional, no es productiva, no tiene la capacidad para pensar, o sea, afecta a nivel cognitivo, a nivel físico. Esa persona simplemente está en mucho dolor. Entonces, ese dolor hay que canalizarlo. Y esa que es un dolor también colectivo, o sea, es más difícil todavía. Pero para que tú veas que algo interesante está pasando dentro del mismo duelo. Ayer estuvimos expuestos a los testimonios de cada uno de esos. Entonces, esa colectividad, como tú dices, está presenciando ese discurso y esa narrativa.
el ellos repetirlo también ayuda a que se adapten, porque independientemente del resultado que un doliente espere con ese juicio, el duelo hay que gestionarlo. No porque estén en juicio va a ser lo que ellos quieran, va a ser lo que la justicia determine. Entonces, sea el resultado esperado o no, el duelo no puede esperar. Eso se trabaja simultáneo. O sea, ellos no pueden esperar a que, ay, pasó tal cosa que era lo que yo quería. Y que ya, sí, terminé mi duelo. No se termina. Entonces, por eso hay que trabajarlo simultáneamente. Y si no tiene el resultado que ellos esperan, eso va a generar otro ingrediente más para su duelo prolongado. Ya. Ahora, hay mucho dolor y ese dolor necesita ser gestionado, necesita ser vivenciado. Y ellos se han agrupado alrededor del movimiento Jet Set, que también de alguna manera los ayuda a hacer esas misas mensuales, esos memoriales mensuales, esa fecha aniversario que fue tan dura para ellos y para todos. Ellos están de alguna manera gestionándolo, pero tienen la justicia en sus mentes. Entonces, esas dos cosas hay que gestionarlas independientemente. O sea que el duelo es algo que se vive duelo de diferentes cosas. De diferentes cosas, a través de la vida entera. Sí, o sea que no. Desde que nacemos estamos teniendo pérdidas y no nos percatamos muchas veces. Muchas veces sí nos percatamos. Ay, mi hijo se fue de la casa, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Eso yo te iba a decir, ese es el tema que quería ahora tocar. Se habla mucho del nido vacío. Yo me he puesto a leer del nido vacío y decía, bueno, pero ¿por qué la gente que se deprime, que no se deprime? O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Si la pareja no tenía buena relación, pero la tapaba con los hijos, cuando se van los hijos, tú sabes que hay muchísimas parejas que se divorcian, que terminan en divorcio los matrimonios, o sea, hay como muchas cosas. Pero hay un momento en la vida, y te lo voy a decir como lo hemos expresado entre mi grupo de amigos y eso, que a mí a veces me da hasta risa, porque uno refunfuña, para decírtelo en buen dominicano. No porque mi hijo, no, porque desde que se casan como que se olvidan de uno. O, cónchale, tomaron tal decisión y ni siquiera le consultaron a uno. Entonces yo a veces digo, pero yo tomé decisiones en mi vida a esa edad y yo no le consultaba a mi mamá y mi papá. Sin embargo, hoy día yo digo, concho, pero mira, tal cosa, no, yo no sabía, y ¿por qué no me consultaste? Porque yo te hubiera podido ayudar. Eso hubiera pensado también mi papá. Entonces, hay un momento en la vida en de que tú, los hijos, lo criaste, le diste todo, los hijos se van, y es difícil uno aceptar que uno pasa al segundo plano. ¿Por qué? Porque esos hijos que se fueron, están formando su familia, están teniendo hijos, o se fueron de la casa y son profesionales, o sea, tienen su vida, una vida que no depende para nada de nosotros. Entonces a nosotros nos cuesta trabajo aceptar esa realidad. ¿Es así o no es así? Sí. ¿O es a mí que me está pasando? No, eso es completamente normal y puede... Mira lo que pasa, durante toda la vida del ser humano uno está en transición y lo que tú me estás hablando es una transición natural de tu ciclo vital, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de tener un primer hijo. Todas esas son crisis que tienen su momento, pero que requieren adaptación. No son crisis largas ni prolongadas y el ser humano necesita adaptarse. ¿Por qué? Por eso que tú me decías de tus amigas, yo paso a un segundo plano, no pasan a un segundo plano, pasan a otro plano en la vida de sus hijos. Ok, la parte segundo es como que me olvidé de ti. Sí, claro, okay. Los hijos no se olvidan, pero eso tiene mucho que ver con lo que tú esperabas que iba a ser diferente. O sea, si tú estás contando con tu hijo, tú esperabas eso. Entonces, cambio de expectativas. Entonces, eso conlleva un cambio de estructura dentro de tu vida. Pero si tú te quedas esperando a que Laura, tu hija, venga a traerte al niño, porque eso es lo que te va a hacer al fin de semana, esa no es la estructura de ella. Y tú tienes que reestructurar tu vida, organizarte alrededor de todo eso
Y todo eso es normal, o sea, tú no lo estás viviendo mal. Para algunas personas significa dolor, para otras resistencia, para otras incertidumbre. Hay veces que los chicos se van de la casa con su pareja y no le comunican. O sea, entonces tú dices, ¿me quedo o no me quedo? ¿Le cocino o no me cocino? No, hay que adaptarse a eso. O sea, a ese cambio de transición, tú te tienes que adaptar y eso conlleva validar lo que tú sientes, aceptarlo, o sea, sí hubo un cambio en mi vida y sí me siento rara porque antes Laura me requería más, ya no me requiere, o cualquiera de tus hijos se fue de fin de semana, entonces por eso le llaman el nido vacío, porque se vacían, se van todos, pero no que ustedes quedaron en segundo plano, quedaron en otro plano. No, eso es importante. Entonces, así hay, por ejemplo, la pérdida de la salud, que no tiene que ser una pérdida de la salud crónica, sino puede ser pérdida de la marcha, pérdida de la memoria, esas personas que viven solas, de adultos mayores, esa transición de voy perdiendo facultades, se me olvidó, de no coger el teléfono, tienen que ver con parte de los cambios físicos de su etapa de vida. Y hay que adaptarse a eso. Muchas abuelitas le da rabia, le da pique olvidarse de las cosas, o sea, me olvidé de esto, me olvidé de la tarjetica que le tenía para mi nieta, eso es parte de su naturaleza, entonces para eso también se gestiona. Si yo me olvido de las cosas, ¿qué usted puede hacer? Bueno, ¿qué le ayudaría? Ponerlo en la nevera o ponerlo en el celular. Entonces es adaptarse a enlentecer la vida. Cuando uno se jubila también, cuando uno se va, que ahora la edad de jubilación está cada día más extendiéndose más. El otro día escuchaba yo a un experto español, psiquiatra, y dice, dilaten todo lo más que ustedes puedan su productividad. Claro. Porque eso pone la mente a funcionar, eso les da sentido de vida, eso les da, olvídense del número, de que es a los 65 y que ya se van a retirar y que van a recibir su cheque. Tener algo que hacer, ocupar la mente en algo es productivo y eso a cualquier edad se puede hacer. Entonces, esos cambios de los que tú hablas son completamente normales y naturales, pero nadie los habla, los acogen. Ay, yo tengo el nido vacío. ¿Qué significa ese nido vacío para ti? ¿Qué ha significado en tu vida? Y yo te aseguro que en ese grupo de amigas que tú te reúnes, cada una va a tener una respuesta diferente. No, y sobre todo de lo que yo veo, y no nada más con las personas cercanas, sino que lo oigo mucho, que le echamos la culpa a los hijos. O sea, no la culpa de que son malos y eso no, sino, concho, ya no, porque ya imagínate, no cuentan con uno no puede contar con los hijos. Mira que este fin de semana queremos vernos, bueno, espérate, que uno no puede contar con ellos. O sea, esa es una expresión que la decimos muchísimo. Uh-huh. O sea, es que en esta edad no hay que contar con los hijos, hay que contar con lo que uno, esa transición es con lo que tú tienes, que es también una crisis de identidad, es buscarle ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo en este momento de mi vida, ya que mis hijos se han ido? ¿Cómo yo voy a darle sentido y significado a mi vida? Es una responsabilidad únicamente tuya. Es mía, no de los hijos. No de los hijos. Es lo que yo dije el otro día que estábamos hablando. Tú sabes que leí algo que me llamó mucho la atención y creo firmemente en eso, que decía que el problema no está en el nido vacío, sino en saber que ya no te necesitan como te necesitaban. Y eso es bueno. Ese sentimiento de que me necesitan es como que, güey. Pero fíjate, siempre nos van a necesitar. Claro, es lo que yo digo. Porque nos necesitan hasta para una receta que vayan a hacer, nos necesitan. Y siempre está ese recuerdo latente. Y los hijos copian o aprenden, no copian, aprenden el rol de padre o madre de nosotros, sus padres. Claro, claro. Entonces, siempre vamos a estar presentes. Lo que pasa es que estamos presentes de una manera diferente. No, yo digo algo también. Mientras menos me necesiten, significa que están mucho mejor. Sí, o sea, y hay más tiempo para ti. Hay que ver el lado positivo. Exacto. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida en este momento? Entonces, soy yo que le tengo que buscar un sentido. Pero eso es algo que uno tiene que comenzar a gestionar desde mucho antes que los hijos se vayan. Eso es lo ideal. Porque ahí es que está la cosa. O sea, tú te dedicas solamente a eso. Se fueron los hijos. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer?
Bueno, debiste haber comenzado antes. Eso es, a tú tener tu vida tú. Eso es lo ideal, pero uno siempre se puede reestructurar, uno siempre puede buscarle sentido a su vida, siempre y cuando uno haga ese proceso interno de hay algo que yo necesito y quiero descubrir qué es. Porque la mente, los pensamientos que vienen a mí no me dejan vivir, o estoy sintiendo una apatía de levantarme de la cama, o estoy cambiando, o estoy más irritable. Entonces, cuando uno se siente que algo no anda bien con uno, hay que investigar qué es lo que le pasa. Yo digo que la clave de todo es tener vida con propósito. Eso es así. Es tener vida con propósito. Vamos, me están haciendo señas, vamos al corte y volvemos ahora sobre eso. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a las que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. En CEPEM cumplimos 30 años energizando la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Perón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahibe. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de Interenergy Group. Una historia real, un selfie junto en la mesa y el salami súper especial Indubeca, viviendo el instante, creando recuerdos y el sabor auténtico que une momentos. En mi mesa comparto historias con toda la familia, contando memorias, se siente la alegría disfrutando del sabor súper especial entre amigos lo mejor. Celebrando con Indubeca, acompañado de todos en una fiesta, un alimento que une momentos, nos sentamos juntos con sentimiento. Hay momentos que se guardan para siempre y otros que se crean cada vez que nos sentamos juntos. Porque una mesa, un bocado y una risa, cada una es un motivo que nos hace compartir. Indubeca, orgullo dominicano. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Estamos de vuelta aquí con Ileana hablando sobre el duelo y eso. Ileana, en el lanzamiento que tú hiciste, que nosotros fuimos, tú tuviste este libro, Mi Cuaderno del Duelo. Yo necesito de que tú nos hables de esto, ¿para qué sirve? Porque entiendo que también las personas
que no quieren ir a terapia pueden utilizarlo. Cuéntame un poco. Ay, mira, ese proyecto yo duré 2 años elaborándolo. Y en lo que lo atravesaba, pues mi mamá, que murió de 92 años, tuvo una crisis, se enfermó y fue algo muy rápido y falleció. Y este cuaderno está dedicado a ella. Okay. Aquí yo hablo de mi historia, de lo que nos ayudó a nosotros como familia, porque hablo para que las personas entiendan que no porque yo estudié esto, no soy doliente. Yo soy una doliente igual que cualquier otro. La diferencia es que yo la gestioné. Entonces, muchas personas están renuentes a abrirse en terapia o abrirse hasta con sus propios familiares. Entonces, esa herramienta fue creada para las personas que deseen sobrellevar y gestionar su duelo a través de la palabra escrita, pero escrita desde una perspectiva académica, donde hago un proceso de cada persona que haga un proceso propio de hacerse preguntas y de poder responderlas, pero también de conocerse, qué me ayudó a mí, cuáles son esos recursos, qué pasó que ya no soy amiga de mi íntima amiga y qué me pasó, sino cuáles son los cambios que viven, pero sobre todo está basado en las actualizaciones del duelo. ¿Y por qué? Por lo que te decía al principio. Finalizamos con el principio. Necesitamos conocer más acerca del duelo, pero el doliente necesita conocer más acerca de sí mismo durante este proceso de reorganización de su vida. Y es un libro de 162 páginas, todas para escribir, algunas donde hay psicoeducación, frases inspiradoras, pero donde yo también al final hablo de los centros de crisis y los hospitales, donde encontramos esas unidades de crisis y todo lo que tenemos en nuestro país que también nos facilita, porque a veces ese es el único recurso que tenemos y no lo conocemos. Entonces yo hago un recorrido, este libro no tiene un orden específico, sino que tú puedes abrir una página, no me gusta esta página, sigo, y habla todo acerca de cuáles son las características de mi duelo, te va hablando a ti, tú misma te vas hablando a través de este voy a abrir cuaderno. Para que veamos. Claro que sí. Esta es tu historia. Yo viví un poco de tu historia con la pérdida de tu hermano, que para nosotros, para mucha gente fue muy doloroso. Ay, sí. Yo todavía me encuentro en la calle con gente que me habla y me dice, es más, yo fui a una boda el sábado y cuando veo al esposo de una amiga que era un chef de la Romana, ay, mucho gusto, Ileana Montero. ¿Y qué tú eres de don Joaquín? Digo, yo soy su hija. Ay, yo trabajé con tu papá y me habló bellezas, yo entrando a una boda a bailar. Entonces, ese es el duelo. O sea, qué alegría me da que puedan hablar de mi papá así. Claro. Y que le digo, papi, qué bien lo hiciste. Entonces, qué lindo legado. Qué lindo legado, qué bonito que me puedan decir eso de ti. Qué orgullosa me siento de ti. Yo todo eso lo digo y lo compartí con mi esposo. Le dije, wow, Alberto, papi tendrá que 30 años que ya dejó su trabajo aquí en Costa Sur y que qué caballero, que me gusta, era un ser humano igual que cualquier otro, porque tampoco podemos cuando se mueren idealizarlos, pero qué bonito que te digan eso de vez en cuando. Y me pasa con mi papá y me pasa con mi hermano y me pasa ahora con mi mamá y me va a pasar toda la vida. Claro. Entonces me voy a adaptar a eso y qué bonito uno poder decir que ese fue el legado que nos dejaron. Claro. Ellos a su descendencia. O sea, yo me siento muy orgullosa de mi familia. A mí me pasa que me ven la gente, ay Dios mío, pero tú eres igualita a tu mamá. O gente, una vez en Facebook un señor me escribió, ¿usted es hija de doña Carmen? Y yo, sí. Me dice, ella fue mi profesora, nosotros vivimos en Santiago, yo nací en Santiago, mi profesora de primaria en la Ercilia Pepín. Y yo, ¿y cómo usted supo? Me dice, porque la vi igualita a ella. O sea, ahí está lo del vínculo continuo. ¿Cómo tú desarmas la vida de tu madre, que fue educadora y que tocó la vida de tanta gente? De tanta gente. Tú sabes que eso es imposible. El vínculo continuo existe y muchas personas están cerradas a eso. Muchas personas ni siquiera lo contemplan cuando hablan del duelo. Por eso siempre insisto, en mis posts yo hablo de los especialistas, que son las personas que mejor pueden entender tu proceso. Pues esto es para escribir con espacios, no es pesado, es un material ligero,
Vamos a decir, ejemplo aquí, la historia compartida con tu ser querido también incluye el momento de su partida. Cuando lo sientas posible, puedes acercarte a este recuerdo con palabras. O sea, aquí yo puedo escribir, ese día pasó esto, o sea, lo que... Siempre desde el respeto, porque cuando lo sientas, si tú dices, Exacto. yo no estoy lista para esto, tú sigues rodando página como lo estabas haciendo, porque aquí habla también de que lo puedes dibujar. Hay muchas personas que lo dibujan, entonces hay muchas personas que lo escriben. Ok. El color de tu duelo ahora. Identifica un color asociado a lo que no te apetece. Oye, pero es súper. En este sentido, ¿cómo despediste a esta persona importante en tu vida? Hay personas que no se sienten a veces que le faltó algo en ese ritual de despedida, que es lo que te pone en contacto por primera vez con la realidad de la pérdida. Entonces muchas personas, ¿a qué hora es el entierro? ¿Cuándo es? Eso para el doliente tiene un valor increíble en su proceso terapéutico, su narrativa. Sí, ¿eh? Y hay claro, porque es la primera vez que tú te encuentras con que la muerte... Con la realidad de que esa vida concluyó, okay, con que hay un final de vida, con que ya esto que yo tenía ya no está más. O sea, ese ritual cumple y da un poco de orden dentro del caos, que es una pérdida. Ileana, ¿dónde las personas pueden adquirir este libro? A través de mí, yo estoy en redes sociales, licenciada Ileana Montero, a través de mí por ahora, porque como bien dijiste, solamente lo expuse aquí en Santo Domingo, pero vienen cosas muy interesantes con otra persona que vamos a hacer en varios lugares del país, vamos a hacer pues presentaciones juntas. Ok. Y vamos a hablar más acerca de duelo. Eso es lo que el yo dejar un legado de que la persona sienta el hambre de conocer de este proceso que yo vivo, es sembrar esa raíz, esa semillita de curiosidad, que eche raíces, pero que dé hacia afuera lo que da el dolor, que es una flor bonita o un fruto que tú quieras. Mientras las personas estén curiosas acerca de lo que ellos mismos sienten y que el duelo se conozca en todo mi país, yo con eso estoy más que satisfecha y esto viene también a tratar acerca de eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por darnos luz a todo lo que es el duelo y que sepamos gestionarlo y que busquemos ayuda, que eso es lo principal, señores. Tenemos que buscar ayuda. Y las personas que rodean a los dolientes también respetar el dolor y saber qué decir y qué no decir. Yo siempre le digo a las personas, cuando me dicen, ¿pero qué uno puede decir? Nada. No digas nada. Si tú no sabes qué decir o vas a decir algo inoportuno, no digas nada. Tú te sientas al lado de la persona y con eso es suficiente. Más que suficiente. Ojalá todos hicieran eso. Exacto, no es de que te acompaño, pero ya descansó, esa palabrita de ya descansó, o qué bueno que se murió así, que fue rápido, que no tuvo una enfermedad larga. O sea, tú no estás haciendo ningún bien diciéndome eso, ninguno. Claro. Mejor siéntate al lado, estoy aquí y punto. Es lo que yo entiendo que uno debe de hacer. Le dije a Ileana que tenía que acompañarnos por lo menos una vez al mes. Ella me quiere ahorcar, pero sí, vamos a sacar un espacito para que nos acompañe y nos dé luz sobre estas cosas, porque la verdad que lo necesitamos. Hemos hablado del duelo en sociedad, del duelo en común, del duelo por enfermedad, pero hay muchísimas formas de duelo. Y yo creo que todos tenemos que oír qué es lo que debemos hacer. Así que nada, espero que usted este programa le haya llenado tanto como me llenó a mí en particular. Y nos vemos en una próxima entrega. Ileana, muchísimas gracias y te veo el mes que viene. Gracias a ti.